Ahora no hay escapatoria. Has llegado exactamente al lugar donde deberías estar. Pero en lugar de seguir una línea recta, se te presentarán dos opciones. Por un lado está el camino donde reina la ignorancia. Tal vez sea de ahí de donde vienes. Por el otro está la grandeza, esa sensación de plenitud que siempre supiste que formaba parte de tu esencia. Esa grandeza te ha sido ocultada durante tanto tiempo, sofocada por convenciones y creencias impuestas. Durante años, las personas dejaron de creer en la posibilidad de ser fieles a lo que realmente son, porque simplemente era más fácil seguir la corriente. Sin embargo, ese camino es traicionero. Es familiar, pero también es el mismo del que has intentado escapar durante toda tu vida. Entonces dime, ¿cuál será tu decisión antes de que comencemos este video? Saludos a todos. Si te interesan la religión, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que realizo en mi canal. Algo me dice que, si has llegado hasta aquí, ya conoces la respuesta. Si eres exactamente quien pienso que eres, esta decisión será más clara que nunca. Elegir el camino de la transformación es abrazar el potencial para cambiar tu realidad. Dejar atrás los sufrimientos que te mantuvieron atrapado en el otro camino por tanto tiempo y finalmente avanzar hacia aquello que siempre estuvo dentro de ti. Hoy compartiré 4 técnicas de Neville Goddard que podrían ser la clave para ayudarte a avanzar, manteniéndote firme en la búsqueda de la grandeza. Estas prácticas no solo fortalecerán tu conexión con lo que realmente importa, sino que también te permitirán rediseñar tu realidad con valentía y propósito. Si todo lo que existe está contenido en la mente, y si la mente es inseparable del sujeto que la observa, entonces la respuesta es clara. Puedes crear en la medida en que tu conciencia se expanda. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para liberarte y construir una nueva versión de tu existencia? Durante semanas, uno de los temas más debatidos aquí ha sido la prisión física que atrapa a toda la humanidad. Esta prisión, invisible a los ojos, nos impide percibir las grandes cadenas que nos atan y nos ciega al hecho de que todas nuestras aspiraciones son solo una fracción de nuestra espiritualidad y nuestro legado divino. Vivimos en un mundo que, para muchos, funciona como una enorme simulación. Aquí, gran parte de los fragmentos absorbidos por la conciencia son manifestaciones de una entidad maligna cuyo único interés es mantenernos atrapados en esta prisión ilusoria. Hoy exploraremos cómo reconstruir el pasado y vivir el futuro que tanto deseamos, descubriendo no solo las cadenas que nos atan, sino también al propio carcelero detrás de ellas. Comencemos observando el mundo y a las personas a nuestro alrededor. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la cantidad de personas que parecen obtener todo lo que desean, mientras que otras, incluso con deseos intensos y esfuerzos grandiosos, no consiguen casi nada? Debe existir un componente que hemos pasado por alto, una razón oculta que explique por qué algunos logran tanto con tan poco esfuerzo, mientras que otros no obtienen nada, incluso cuando hacen todo lo posible. Esta discrepancia es fundamental porque la naturaleza no solo está destinada a ser comprendida, sino también desafiada. Cuanto más entendemos nuestra realidad, más podemos superarla. Neville Goddard, un visionario en los estudios de la conciencia y la espiritualidad, propuso un concepto fascinante que llamó el arte de la revisión. Este proceso consistía en revisar mentalmente el día, reestructurándolo en la mente como si fuera un proyecto mental detallado. Enfatizaba la importancia de las primeras horas de la mañana para iniciar un proceso de purificación, donde la mente se alinea con resonancias que agradan a la conciencia, estableciendo un patrón para el resto del día. A medida que el día avanza, Goddard sugería que mantuviéramos una vigilancia constante sobre los acontecimientos, revisando mentalmente aquello que no estuviera de acuerdo con lo que deseábamos. Para Goddard, diferenciar la realidad no era una cuestión de magia o fenómenos sobrenaturales. Creía que el ser humano debía reconocer su papel como participante activo en la construcción de su propia realidad. Revisar los acontecimientos indeseados y realinearlos mentalmente sería como corregir el rumbo de un barco, permitiendo la creación de una nueva realidad. Esta práctica continua de repetición de ideas y corrección de rumbos transforma pensamientos en experiencias concretas, hasta el punto de que la realidad revisada se convierte en un hecho tangible. Ustedes podrían preguntarse,
¿Por qué pasaba tanto tiempo revisando ideas, remodelando actitudes y refinando las consecuencias de cosas que ya habían sucedido? La respuesta radica en la importancia que atribuía a la mente humana, algo que para él no era solo teórico, sino esencial para la creación de la realidad. Neville Goddard creía que, al mantener algo durante suficiente tiempo en nuestra mente, esa idea o imagen se consolidaba como parte de la realidad. No solo como algo que vivimos, sino como algo que efectivamente es. Sostenía que, al revisar y alterar nuestras actitudes, incluso en relación con eventos pasados, podíamos reposicionarnos dentro de la realidad que deseábamos. Para la mente, lo que fue vivido y lo que fue revisado se vuelven indistinguibles. De esta forma, la experiencia deja de ser una simple parte del pasado. Ya no constituye un legado de aprendizaje o dolor. En su lugar, es camuflada por la realidad revisada y vivida de manera consciente. Esto sucede porque toda la realidad es formada y traducida por la mente. Es a través de ella que encontramos significados, caminos y consecuencias. Lo que está fuera de nosotros, el mundo externo, no es una creación del azar o del caos, sino el reflejo de las colisiones e interacciones entre numerosas conciencias en un plano real. Neville creía que, al entender esto, podríamos superar las aparentes limitaciones de la existencia y moldear el mundo que nos rodea de acuerdo con nuestras intenciones más profundas. Para él, los días se vivían en plena conformidad con sus intenciones. Cada mañana tenía el propósito que debía tener, así como cada etapa del día seguía un flujo intencional. No había espacio para excesos, arrepentimientos o errores de recorrido. Todo servía para transformar la realidad en una extensión clara y fiel de los deseos, incluso cuando se enfrentaba a la aleatoriedad o lo inesperado. En una ocasión mencionó que no permitía que el tiempo transcurriera de forma estrictamente cronológica. Los hechos del día, para Neville, nunca eran completamente aceptados tal como ocurrían. Incluso al dormir, se negaba a aceptar lo que no le agradaba, pues sabía que al no aceptarlo, mantenía abierta la posibilidad de revocar y modificar esas situaciones. Así, podía moldear su mundo exterior de acuerdo con sus aspiraciones y no conforme a las circunstancias. Si te pareció intrigante, tal vez aún no estés listo para lo que viene a continuación. Después de todo, la relevancia de lo que hacía Neville Goddard va mucho más allá de una simple biografía. Haré algo mucho más grande y mejor. Compartiré exactamente los consejos que Neville Goddard dejó y explicaré cómo su nombre se ha vuelto tan relevante hasta nuestros días. Dio conferencias, publicó libros y desarrolló técnicas que siguen siendo aplicables, ofreciendo herramientas que puedes comenzar a usar ahora mismo. Estas prácticas tienen el potencial de transformar para siempre la forma en que percibes la realidad y el mundo que te rodea. El primer punto fundamental es comprender la existencia de dos planos distintos: el mundo interno y el mundo externo. Por increíble que parezca, la mayoría de las personas no entiende completamente esta distinción. Viven como si estos planos fueran una extensión uno del otro, funcionando en una especie de retroalimentación automática. Sin embargo, esta percepción es engañosa. La verdad es que el mundo interno controla el mundo externo. Aunque tradicionalmente ninguno de nosotros ha sido educado para ver la realidad desde esta perspectiva. Para muchos, la realidad se percibe como una manifestación divina, un reflejo de algo mayor que, a veces, nos desafía a través de nuestras actitudes. En este modelo, lo divino, frecuentemente representado como un padre iracundo o protector, nos envía pruebas que nos permiten evolucionar o, en otros casos, simplemente reflexionar sobre nuestros errores. Esta visión coloca al ser humano en un papel pasivo, como víctimas o hijos obedientes, esperando que el azar actúe sobre sus vidas. Sin embargo, incluso dentro de esta visión tradicional, se reconoce que nuestras acciones influyen en la manera en que la realidad se manifiesta frente a nosotros. Por ejemplo, muchos creen que la pobreza puede ser una consecuencia directa de la avaricia, o que la desgracia es un presagio de que nos hemos desviado del camino divino. Pero Neville nos invita a reevaluar estas interpretaciones. La realidad no funciona de manera tan simplista. No es solo un reflejo de nuestras acciones o un castigo divino. Es moldeada, sobre todo, por lo que ocurre en nuestro mundo interno. Al comprender que lo interno es el verdadero origen de todo lo que experimentamos externamente, podemos asumir el control de nuestras vidas de manera más consciente e intencional. Esta idea es revolucionaria porque nos saca del papel de víctimas y nos posiciona como creadores de nuestra propia realidad.
Por más que creas que eres una víctima pasiva en esta relación con la realidad, eso es solo una ilusión. La idea más lógica y ampliamente aceptada es que la realidad ya está establecida, inmutable, y que no tenemos control sobre ella. Muchos piensan que existe una única realidad compartida por toda la humanidad, un patrón uniforme que nos conecta como especie viviendo la misma experiencia. Pero eso es un error. Por más plausible que esta visión parezca ahora, te aseguro que al final de este video, verás que la realidad que tú experimentas es completamente diferente de la mía. Lo que ves en las primeras horas de la mañana es único para ti. Las razones que te llevan a levantarte de la cama son diferentes de las que me motivan a mí. Tu búsqueda incansable de significado, tu curiosidad, tu anhelo por algo más grande, todo eso es profundamente tuyo, tan único como tu huella digital o tu ADN. Nadie más puede absorber o interpretar la realidad que te pertenece, porque está intrínsecamente ligada a tu esencia. Este es el segundo punto esencial. La realidad deja un código genético que se conecta directamente con sus creadores. Tú idealizas el mundo en las primeras horas del día, y este se reconstruye no basándose en las consecuencias externas, sino en tus aspiraciones internas. Neville Goddard comprendió esto de una manera única. Rechazaba los llamados comunes al autodescubrimiento y la autoayuda, enfoques que siempre presuponen un emisor externo que conecta al hombre con su propia naturaleza. En cambio, Neville sugería lo contrario. El hombre no necesitaba conectarse con la naturaleza, sino quizá reconectarse. Sin embargo, no existe naturaleza, ni embrión de realidad, sin el sujeto. Piensa por un instante en el Génesis. Ponte en el papel de creador. Imagina un mundo sumido en el caos, donde todo es incierto y la realidad es tan fluida que se disuelve en el desorden. Cuando Dios observó ese estado, no movió manos mágicas para crear algo de la nada. Todo lo que constituye la realidad ya estaba presente. Lo que hizo fue algo mucho más profundo. Al flexionar su mente y su pensamiento, dio forma al caos, moldeando la realidad necesaria para que surgiera el orden. Es exactamente así como se construye nuestra realidad a cada segundo. Somos, de cierta manera, la propia esencia de lo divino. Somos constructores continuos, creadores itinerantes de una realidad que es nuestra, única e intransferible. Puede que ahora estés escéptico, imaginando que eso no es posible. Piensas, no puedo hacer que un vidrio roto en 1000 pedazos vuelva a ser entero, intacto. No puedo retroceder en el tiempo. No puedo deshacer ofensas, rehacer mis pasos o reconstruir mi vida. Pero te digo, sí puedes. La razón por la cual no lo haces no es debido a la realidad en sí, sino porque estás atrapado en la interpretación que construiste de ella. Estás anclado en lo que viste, en lo que sentiste, en lo que creíste que era verdad, pero no en lo que la realidad realmente es, y esto no es algo raro ni necesariamente incorrecto. Debes entender que existe una normalidad que nos abarca a todos. Porque cerca del 90% de lo que creemos ser realidad es, en realidad, una construcción de creencias, y no la esencia de lo que realmente existe. El hombre no absorbe el universo, lo interpreta. Nuestra mente, a través de un mecanismo complejo de concesiones, idealizaciones y cálculos invisibles, procesa el mundo que nos rodea, muchas veces sin que nos demos cuenta. Así intentamos anticipar actitudes, prever consecuencias e incluso moldear acciones, con la esperanza de ajustar la realidad a lo que deseamos. Y aquí surge el tercer gran desafío. Muchas personas creen que intentar remodelar la realidad es una especie de autoengaño. Pero yo les pregunto, ¿qué es más ilusorio? Alterar en tu mente el significado de lo que sucedió, reconstruyendo tu experiencia de manera que te empodere, o renunciar a actuar por miedo a fracasar. Miedo que nace de un pasado que te retuvo tanto que perdiste el coraje para enfrentar una nueva realidad. Tu mente se ha convertido en una máquina de procesar consecuencias basadas en experiencias pasadas. Has acumulado dolores y eventos negativos que, en lugar de ser superados, se han convertido en moldes rígidos para tu comportamiento ante lo nuevo. Todos los días, muchas personas salen de casa para construir una realidad basada en lo que vivieron, como si el mundo fuera solo un gran fragmento educativo del pasado, en lugar de un presente fluido, en constante transformación, siempre conectado al futuro. Perseguir la realidad basándonos en ambiciones hacia el futuro es lo que debería movernos, es lo que debería anticipar nuestros pasos. Sin embargo, cuando limitamos nuestros pasos debido a experiencias negativas, restringimos nuestras posibilidades.
¿Y no sería eso la mayor forma de autoengaño? ¿Permitir que el miedo del pasado nos impida moldear el futuro? Después de todo, la realidad no es fija. Es una construcción dinámica, abierta a la interpretación y profundamente conectada a lo que crees que es posible. Si Neville Goddard estuviera aquí hoy, probablemente diría que cada nueva relación del hombre con algo negativo puede ser vista de dos maneras, o al menos debería serlo. La primera es aceptar que algo negativo ocurrió. La segunda, más poderosa, es comprender que, aunque el evento haya sucedido en el plano físico, su interpretación como algo negativo es maleable y está bajo tu control. Puede parecer extraño afirmar que algo que sucedió puede no haber sucedido de la forma en que lo percibimos, pero, como una construcción de la conciencia sobre la realidad, eres tú quien tiene el poder de alterar ese significado. Si todo lo que se propone externamente resulta de una confluencia de factores aleatorios, es en el momento en que secuestras tu percepción de la realidad cuando la verdadera transformación se vuelve posible. Visualiza constantemente aquello que deseas como una parte ya existente de tu realidad. Si aún tienes dudas o enfrentas creencias rígidas que te impiden aceptar esto, repite, continúa. Este no es un camino fácil. Es una jornada que exige constancia y dedicación. La repetición, sin embargo, tiene el poder de alinear las piezas fragmentadas de la realidad, permitiendo que se conecten con la realidad aprehendida por tu mente. Con el tiempo, aquello que parecía distante o inalcanzable comienza a convertirse en parte concreta del mundo que estás moldeando. Creo que el primer paso para siquiera creer en lo que estoy diciendo es permitirse experimentar. Aplica esto ahora, en este mismo momento. Independientemente de quién seas, de dónde vengas o de cuál sea el extracto de tu realidad actual. Recuerda que la experiencia personal no es algo que pueda ser donado o predeterminado por terceros. Solo puede ser vivida directamente por ti. Por eso, antes de sacar conclusiones precipitadas o rechazar la posibilidad de transformación, haz la prueba. Experimenta. Solo a partir de esa vivencia será posible entender el verdadero poder que reside en la práctica constante de moldear y revisar tu percepción. Tal vez haya llegado el momento de explicar exactamente quién fue Neville Goddard y qué lo convirtió en una autoridad en el campo del poder de la mente y la realidad. Su viaje comenzó de manera inesperada, con una experiencia que cambiaría por completo el curso de su vida. Cuando Neville llegó a los Estados Unidos, era solo un joven soñador de 17 años que había dejado su tierra natal en el Caribe para estudiar teatro en Nueva York. Como muchos inmigrantes, enfrentaba desafíos financieros e incertidumbres, pero alimentaba la ambición de convertirse en un actor reconocido. Sin embargo, la vida tenía otros planes. El cambio comenzó cuando Neville aceptó la invitación de un amigo para asistir a una conferencia en Nueva York. No tenía gran interés en el evento. El conferencista era un judío que hablaba sobre cristianismo, algo que no despertaba su curiosidad en ese momento. Además, el amigo que lo invitó tenía un historial de malas decisiones financieras, lo que hacía que la invitación fuera aún menos atractiva. Neville fue solo por cortesía, sin grandes expectativas. Sin embargo, al llegar al lugar, algo extraordinario sucedió. El conferencista, antes de comenzar su exposición, llamó a Neville por su nombre y dijo que lo había estado esperando durante 6 meses. Este encuentro, cargado de misterio y simbolismo, dejó a Neville intrigado. Movido por esa curiosidad, pasó meses estudiando intensamente con el conferencista, profundizando en temas como el hebreo, la cábala y una interpretación profunda y poco convencional del cristianismo. Esta experiencia no solo dio un nuevo sentido a su vida, sino que plantó las semillas de lo que se convertiría en su filosofía revolucionaria sobre la realidad y el poder de la conciencia. Neville, quien había llegado a los Estados Unidos para ser actor, vio cómo su trayectoria cambió por completo. Menos de 2 décadas después, no solo había abandonado los escenarios teatrales, sino que se había convertido en un conferencista y autor de gran renombre. Establecido en Los Ángeles, sus eventos llenaban auditorios, no para verlo como actor, sino como una figura carismática que expandía los límites de la comprensión humana sobre la mente y la espiritualidad. También alcanzó gran visibilidad en cadenas de televisión estadounidenses, consolidando su influencia no solo en Los Ángeles, sino también en Nueva York, San Francisco y otros grandes centros. Neville Goddard se transformó en un pionero del pensamiento moderno, enseñando que el poder de la mente y la imaginación era la clave para moldear la realidad.
Además, Neville Goddard se había involucrado profundamente con el rosacrucismo, un movimiento místico que influyó en su visión sobre la espiritualidad y la naturaleza de la realidad. Este involucramiento lo llevó a abandonar por completo cualquier resquicio de aspiraciones artísticas que aún pudiera haber mantenido. Neville, quien antes buscaba éxito en el teatro, la danza y las artes escénicas, ahora estaba convirtiéndose en un destacado autor y conferencista, cuya misión principal era enseñar cómo la imaginación podía usarse para transformar la conciencia y, en consecuencia, la propia realidad. Su enfoque iba mucho más allá de las técnicas prácticas. Neville proponía una filosofía de vida que desafiaba las ideas convencionales sobre el hombre y el universo. Creía que la imaginación no era solo una herramienta creativa, sino el propio núcleo de la existencia humana, una fuerza poderosa capaz de moldear la realidad, permitiendo que el hombre asumiera el papel de autor de su propia historia. Aunque Neville se hizo conocido por sus conferencias inspiradoras y por la claridad con la que abordaba temas como la transformación personal y la metafísica, su contribución va más allá de la fama o el conocimiento que dejó sobre la creación de la realidad. Tenía una opinión contundente sobre muchos aspectos de la espiritualidad y entre sus temas más recurrentes estaba la Biblia Sagrada. Para Neville, la Biblia era el mayor libro jamás producido por la humanidad, no por las motivaciones dogmáticas que generalmente la rodean, sino por la profundidad con la que trataba la imaginación como el origen de toda realidad. Neville veía en la Biblia un manual simbólico, lleno de significados ocultos, que enseñaba cómo el hombre podía despertar su poder creativo. Para él, la imaginación era una fuerza tan inherente al hombre que formaba parte de su propia esencia. Creía que la realidad era una proyección continua de lo que llevamos internamente, mientras que el mundo externo reflejaba los errores, los tropiezos y las suposiciones que hacemos sobre nosotros mismos. Neville afirmaba que el hombre es, de hecho, su propio creador, un ser que construye y proyecta su realidad, incluso sin darse cuenta, a través de un ciclo de repeticiones y creencias. Para él, la clave para trascender las limitaciones de la vida estaba en la capacidad de revisar y reimaginar la experiencia, permitiendo que la conciencia se alinee con una visión superior y deseada del mundo. Cuando el hombre despierta, abre los ojos y se encuentra con lo que existe. Esa percepción no ocurre de forma separada de lo que él quisiera que existiera. Lo que llamamos realidad no es una simple mecanización de consecuencias, sino el resultado de una interacción profunda entre el sujeto y el entorno. Todo lo que es respaldado por la conciencia pasa por un proceso de interpretación. Este proceso se da en varios niveles: aprehensión, procesamiento y creación de nuevos significados. La conciencia toma los datos previos a experiencias pasadas y los utiliza para orientar el futuro. Cuando nos detenemos a revisar nuestras actitudes y acontecimientos, permitiendo que un plano experimental de realidad sea moldeado por nuestros intereses e intenciones, la mente, gradualmente, comienza a creer que esa realidad revisada se constituye como verdadera. Esto ocurre porque, incluso la realidad, en última instancia, solo se solidifica cuando le damos permiso para existir. Por eso, los resultados del azar tienden a ser similares para muchos de nosotros. La mayoría de las personas, por ejemplo, se siente molesta al perder dinero. Sin embargo, cuando usamos el poder de alterar nuestra interpretación de la realidad, podemos transformar esa misma pérdida en una motivación para corregir errores y evitar que se repitan. Y aquí está el punto central defendido por Neville Goddard. La mente humana posee la capacidad de alterar la percepción de la realidad. No se trata solo de aceptar lo que ocurrió, sino de reinterpretar y recrear la experiencia de manera intencional. Esta idealización es el fundamento de su filosofía. El hombre es un coautor constante de la realidad, y a través de la imaginación y la revisión consciente, puede moldear el mundo que lo rodea para que refleje sus aspiraciones más profundas. Cuando observamos las cosas que deseamos, nos acercamos a los símbolos que anhelamos, y la mente, imbuida de esos significados, comienza a ejemplificarlos constantemente. Las cosas que deseamos, pero no podemos realizar, pasan a habitar nuestra conciencia como hechos consolidados, casi incuestionables. Se convierten en partes del escenario que insistimos en contemplar, aunque silenciosamente deseemos alterarlo. Si la realidad, en su esencia, no puede ser efectivamente transformada, al menos la forma en que la observamos siempre está a nuestro alcance. Esto es lo que la psicología sugiere.
y lo que la psiquiatría frecuentemente confirma. Por eso, las personas buscan la terapia, no para retroceder en el tiempo y modificar los eventos, sino para aprender a reconfigurar la conciencia. Alterar la percepción de la realidad es quizás la única manera de acercarnos a nuestros deseos, preparándonos para los inevitables enfrentamientos que la realidad nos reserva. Cuando esos momentos llegan, que tengamos recursos y refugios internos para enfrentar lo inesperado. Creer que las cosas son inmutables por naturaleza es lo que a menudo nos paraliza. Es la razón por la cual los tropiezos pasados pesan tanto y a veces nos impiden dar el siguiente paso. Pero si al caminar miramos los tropiezos como partes inevitables del viaje, tal vez nos sintamos inclinados a seguir adelante. Y además, si cambiamos nuestra mirada una vez más, si nos enfocamos en nuestros propios pies, nos daremos cuenta de que quizás el tropiezo ni siquiera existió. La sacudida que sentimos en la materia no necesita ser absorbida por la percepción, y aquello que no es asimilado por la conciencia no se constituye como parte de la realidad. En este proceso de revisión íntima, cuanto más lo que creemos se integra en nuestra experiencia, más nuestra realidad se adapta a aquello que creemos. Las barreras entre deseo y experiencia comienzan a disolverse. Así, tan clara como nuestros propios anhelos, la realidad deja de ser una prisión. Se convierte en un campo abierto, donde la forma en que interpretamos y proyectamos nuestras creencias es lo que en verdad da sentido al camino. Y así, nos damos cuenta de que todo el tiempo las puertas de esa realidad ya estaban abiertas. No era necesario recurrir a los carceleros, gritar por ayuda o perseguir entidades divinas en busca de un conocimiento que nunca nos fue negado. Ese conocimiento permanece ahí, quizás no tan distante como imaginábamos. Tal vez, dentro de cada uno de nosotros, exista un fragmento divino, silenciosamente conectado a las fuerzas terrenales que nos guían como un mapa, una guía para el desenlace de esta larga epopeya humana. Todo esto puede traducirse en algo esencialmente simple, una relación entre comprender la realidad y observarla desde una distancia justa. No se trata de adherirse ciegamente a un conocimiento extractivo y dogmático, sino de permitir que el futuro sea moldeado por los resultados de nuestras reflexiones y acciones pasadas. La clave está en revisar cada nuevo día como parte de una práctica continua, resignada y alineada con lo que proyectamos para el mundo. No se trata solo de grandes y expansivos cambios, sino también de las pequeñas transformaciones en el plano micro. Comienza por las cosas simples e inevitables, aquellas que la vida nos impone diariamente y de las que no podemos escapar. Todos tenemos obligaciones. Y, a veces, la realidad que enfrentamos es más dura, más implacable que incluso nuestras peores pesadillas. No estoy ofreciendo, junto con lo que Neville Goddard postuló, una salida fácil. Este camino, sin embargo, es diferente a todo lo que te han ofrecido antes. Aquí, no necesitas alcanzar nada a través de los demás ni mediante la codicia del poder para llegar a un estado donde la idealización se vuelva consciente. No hay necesidad de abdicar de nada. Esto no es un artificio que sobrepone la realidad con la aleatoriedad que muchas veces nos impide avanzar. La vida es dura, a veces parece encontrar formas de desafiar nuestras intenciones más profundas, y no siempre podremos transformar la realidad que nos rodea. Existen fuerzas insidiosas casi invisibles, que trabajan para garantizar que no escapemos de esas prisiones. Con el tiempo, estar atrapados se convierte en parte de lo que somos, hasta el punto en que no deseamos nada más que la propia prisión. Se convierte, al mismo tiempo, en la cárcel y el hogar. Y, por más cruel que parezca, esa trampa también es una parte de lo que somos. Lo que propongo, entonces, es una salida tangencial. Hacer lo que está a nuestro alcance. Comprender hasta donde sea posible comprender. Este ejercicio continuo puede llevarte a lugares que jamás imaginaste. Es sorprendente darse cuenta de que, a diferencia de todo lo que has intentado antes, este camino no exige sacrificios desmedidos, ni te lanza a la desorientación. Porque este es el lugar que construiste. Es tu realidad, tu mundo, formado por tus deseos, tu mente y tu imaginación. Nada en el mundo se equipara a eso. Por lo tanto, reitero, revisa. Revisa todo lo que puedas. Tus creencias, pensamientos, percepciones. Contribuye a que la realidad que ejemplificas sea la esencia de tus propios deseos. No caigas en las tentaciones mundanas ni en las ideas equivocadas de que la realidad existe separada de tu mente. Todo lo que conoces sobre el mundo, todo lo que observas,
Es parte de una maquinaria compleja. Y recuerda, tú eres el maquinista. Pero hemos llegado a la parte más aterradora. Esto está lejos de ser simple. Si tenemos este poder, si somos capaces de alterar la realidad, si todo lo que observamos está filtrado por nuestras interpretaciones basadas en experiencias y creencias, entonces remodelar nuestra personalidad significa aceptar que nada malo sucede sin nuestra anuencia. ¿Será que gran parte de lo que vivimos no es, de alguna manera, una atracción inconsciente del universo en respuesta a nuestros deseos ocultos? ¿Será que estamos, en silencio, materializando nuestras verdaderas intenciones? El trabajo de revisar se vuelve esencial para alterar la realidad, pero, antes de eso, es indispensable para comprender la constitución de nuestras propias necesidades. Lo que realmente queremos del mundo se refleja en la forma en que reorganizamos nuestros pensamientos y percepciones. Piensa en la realidad como una gran película. Ustedes son los directores. La manera en que editan esa realidad revela mucho sobre la narrativa que desean contar. Esa construcción no es enteramente consciente, sino casi automática, como si fuera parte de un don experimental concedido por una naturaleza divina. Porque sí, el hombre posee todos los atributos necesarios para reorganizar su vida y perseguir sus propios caminos, incluso sin el permiso de nadie más que de sí mismo. Sigue reflexionando sobre esto, aférrate a esta idea. Será crucial de ahora en adelante. Tú eres el constructor de tu mundo. Aunque el mundo contenga innumerables otras fuerzas, lo que construyes está hecho con tus propios materiales, tus propias habilidades, tu propia esencia. Y este es un punto fundamental. No estoy pidiendo que ustedes, cada día antes de dormir, hagan como sugería Neville Goddard. Reconstruir la realidad de esa manera puede acarrear una serie de problemas y demandar un esfuerzo gigantesco. Sé que el camino hacia la autonomía no es fácil, pero el conocimiento no es solo la clave para superar una realidad limitante. También es, como la ciencia ha demostrado, una herramienta para facilitar nuestra propia vida. Quizás ese esfuerzo existe precisamente por la fragilidad de la condición humana. Nuestros tejidos, nuestras vidas, son corroídos por el tiempo a una velocidad alarmante. La verdad fundamental sobre la humanidad es que no tenemos tanto tiempo. El tiempo, de hecho, es el recurso más escaso y no hay mucho que perder. Cuando somos alcanzados por una realidad que exige tanto de nosotros, resulta aún más difícil comprender cómo alterarla o revisarla continuamente. Después de todo, ¿quién, hoy en día, tiene tiempo para eso? Cuando entregamos el poco tiempo que tenemos a cosas que ni siquiera deseamos de verdad, como un trabajo que nunca fue nuestro sueño, o la constante dispersión provocada por las redes sociales, comenzamos a perder la conexión con lo que realmente importa. La verdad es que lo que Neville Goddard postuló está profundamente ligado a su tiempo y contexto histórico. Fue un producto de su época. Viviendo en los años 50, en un escenario estadounidense, su realidad era mucho más expansiva en comparación con muchas otras partes del mundo. Disfrutaba de condiciones y oportunidades que no eran, y aún no son, universales. Pero retirando al sujeto de su contexto, despojándolo de su geografía e historia, somos todos iguales. Y si Neville Goddard logró encontrar tiempo para reescribir su realidad, tal vez nosotros también podamos hacerlo. No con el tiempo que él tenía, pero sí con el mismo empeño, la misma atención y la misma preocupación por aquello que podría confrontarnos en el futuro. Para él, las experiencias negativas, aquellas que no deseamos, no son solo obstáculos. También son hitos importantes en el camino, especialmente cuando no miramos hacia atrás y no las reescribimos. Ese proceso constante de revisión no solo sirve para reinterpretar el pasado, sino también para proyectar el futuro. Ignorar esa revisión nos hace perder información crucial sobre lo que está por venir, y esas lagunas pueden dictar nuestras elecciones. Cuando estamos dominados por interpretaciones erróneas de la realidad, vemos menos posibilidades y se vuelve más difícil avanzar. Sin ese trabajo de revisión somos empujados hacia el único camino que se nos presenta, en lugar de visualizar alternativas. Es eso lo que me impide ofrecerles aquellos dos caminos que mencioné al inicio de este video. Porque sin comprender y reconfigurar nuestra realidad no existen opciones reales. Somos reducidos a un único trayecto, determinado por fuerzas que apenas logramos entender. Lo que espero con este video es ofrecer una tercera vía, una oportunidad de reflexión. Espero que permanezcan aquí el tiempo que consideren necesario, explorando no solo lo que ya hemos discutido, sino también aquello que aún vamos a abordar.
Porque si existe una forma de reescribir la realidad, puede ser mucho más automática, más intuitiva y conectada con nuestros anhelos, incluso con nuestros anhelos dogmáticos. Ya he tratado este tema en otras ocasiones, pero aún así merece ser revisitado. Esta es solo una voz más, entre tantas otras, como la de Neville Goddard, que resuena en la misma dirección. Todas estas voces, con sus matices y timbres distintos, dicen lo mismo. Ustedes son los dueños de la realidad. No solo eligen los caminos, ustedes son el camino. Y aquí surge una reflexión importante. ¿Qué nos impide en realidad tomar el control? ¿Será la falta de tiempo, como mencioné antes, o será algo más profundo? Tal vez sea el miedo a equivocarnos, a no cumplir con las expectativas, o incluso el miedo a perder aquello que consideramos familiar. Porque por más que nos quejemos de ciertos aspectos de nuestra vida, existe un confort en permanecer en territorios conocidos. Aunque esos territorios no nos satisfagan plenamente, ese miedo es una prisión invisible, y enfrentarlo es parte esencial del proceso de revisión de la realidad. Pero, ¿cómo enfrentamos algo que muchas veces no logramos identificar? Aquí entra un concepto que tal vez aún no hayas considerado, el autoconocimiento. Intenté apartarme de él antes, para que las ideas aquí presentadas no fueran solo absorbidas por prejuicios. Pero revisar la realidad comienza con revisar quiénes somos. Las creencias que llevamos, las narrativas internas que repetimos a diario. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen tus deseos? ¿Son realmente tuyos o son influencias externas que adoptaste a lo largo de la vida? Muchas veces vivimos persiguiendo sueños que, en realidad, no reflejan quiénes somos, sino lo que nos dijeron que deberíamos ser. Esa desconexión entre lo que deseamos y quiénes realmente somos es una de las mayores fuentes de insatisfacción y estancamiento. Por eso, antes de cualquier intento de reescribir la realidad, es fundamental reescribirte a ti mismo. Intenta, al máximo, cuestionar tus propias motivaciones, entender de dónde vienen y decidir si aún tienen sentido. Y muchas veces eso exige valentía. Valentía para abandonar viejas creencias, para admitir que quizás estábamos equivocados y para empezar de nuevo, con una visión más alineada con nuestra esencia. Y cuando hagas esto, entenderás la relación entre la mente y el cuerpo en este proceso. Estamos acostumbrados a pensar en la mente como el único instrumento de transformación, pero la verdad es que el cuerpo también desempeña un papel crucial. Nuestros hábitos físicos, como la alimentación, el sueño, el movimiento, influyen directamente en nuestra percepción de la realidad. Un cuerpo descuidado puede generar una mente dispersa y limitada, incapaz de conectarse con sus propios deseos y necesidades. Cuidar del cuerpo es como afinar un instrumento. Lo hace más receptivo, más alineado con las intenciones de la mente. Un factor preponderante en la modernidad es la construcción del saber colectivo. La realidad que creas no es un universo aislado. Está constantemente siendo moldeada por tus interacciones con los demás. Las personas a tu alrededor pueden funcionar como espejos, reflejando aspectos de ti mismo que quizá aún no has reconocido. Pueden inspirarte, desafiarte o incluso limitar tu proceso de revisión de la realidad. Por eso es importante elegir cuidadosamente con quién compartes tu camino. Esto no significa cortar lazos indiscriminadamente, sino entender que ciertos entornos y relaciones pueden nutrir o sofocar tu capacidad de crecimiento. Lo que toleras a tu alrededor también es un reflejo de lo que toleras dentro de ti. Y todo esto obviamente converge con la imaginación que crea y recrea la realidad. Neville Goddard, por ejemplo, puso gran énfasis en el poder de visualizar lo que deseamos como algo ya realizado. Aunque muchos tratan esto como algo místico, en realidad es un proceso profundamente psicológico. La mente no distingue con claridad entre lo que es imaginado y lo que es real. Al visualizar algo con suficiente intensidad, comenzamos a comportarnos como si ya fuera verdad. Ese comportamiento, a su vez, influye en nuestras elecciones y, eventualmente, moldea la realidad externa. Pero la imaginación no es fácilmente dirigida. Puede ser una herramienta de creación o un arma de autoboicot. ¿Cuántas veces te has encontrado imaginando escenarios de fracaso, rechazo o pérdida? Esos pensamientos, cuando se repiten, pueden convertirse en profecías autocumplidas, porque terminas actuando de acuerdo con esas expectativas negativas. Por eso, cultivar una imaginación consciente y dirigida es esencial. De ahí la importancia de definir un propósito.
Reescribir la realidad es más eficaz cuando sabemos hacia dónde queremos ir. Un propósito no tiene que ser algo grandioso o definitivo. Puede ser un objetivo simple, como vivir con más tranquilidad, cultivar relaciones más saludables o explorar nuevos intereses. Lo importante es que sea genuino y esté alineado con quién eres. Esto no significa que no habrá bifurcaciones ni tropiezos. La realidad no es un proceso lineal. Habrá momentos de avance y momentos de retroceso, y eso forma parte del aprendizaje. A veces, una situación que parecía resuelta puede resurgir, exigiendo una nueva revisión, una nueva interpretación. Esto no es un signo de fracaso, sino de evolución. Cada vez que revisitas un desafío, tienes la oportunidad de verlo con ojos más maduros e integrarlo en tu narrativa de una manera más consciente. No hay un final definitivo para este proceso, porque la realidad está siempre cambiando, al igual que nosotros. La verdadera libertad está en aceptar ese cambio como una parte esencial del viaje y en usar nuestras herramientas, mente, cuerpo, imaginación y relaciones, para moldear el mundo que nos rodea de acuerdo con nuestra verdad más profunda. Y quizá, por su profundidad, necesitamos hablar de una cuestión aún más esencial. Porque al ampliar nuestra mirada y recurrir a perspectivas filosóficas y espirituales, encontramos el concepto del demiurgo, una figura emblemática en la tradición gnóstica. El demiurgo es considerado una divinidad menor, un creador imperfecto e incluso arrogante, que moldea el mundo material y aprisiona las almas humanas en su creación. Representa el control, la imposición de una realidad que, aunque tangible, también es limitada e ilusoria. Esta figura opera como una especie de arquitecto que no permite revisiones. El mundo que crea es fijo, incuestionable, y sirve para mantener a los seres humanos confinados a sus reglas. El gran antagonismo del demiurgo es el don humano de remodelar la realidad. Si el demiurgo es el arquitecto de prisiones, una fuerza que establece los límites de lo que podemos o no experimentar, nosotros llevamos dentro de nosotros una chispa divina que desafía esas barreras. Este don, nuestra capacidad de imaginar, revisar y crear, nos conecta con algo más grande y nos permite trascender los límites impuestos por la realidad material. Pero el demiurgo, en su función de controlador, actúa de forma insidiosa. Nos hace creer que somos impotentes, que no tenemos elección, que la realidad es algo fijo e inalterable. Se manifiesta en ideas dogmáticas, en estructuras rígidas y en la sensación paralizante de que estamos a merced de algo más grande que nosotros. Muchas veces aparecen las voces internas que dicen: «Esto es imposible, no tienes el poder para cambiar esto», o «acepta las cosas tal como son». Y, sin embargo, el gran paradojo del demiurgo es que, a pesar de su intento de aprisionar, también revela nuestro potencial. Porque es solo al percibir las barreras que crea que podemos despertar nuestra verdadera capacidad de superarlas. El antagonismo entre el demiurgo y el ser humano no es una lucha externa, es una batalla interna. Es la lucha entre la parte de nosotros que se conforma con las limitaciones impuestas y la parte que reconoce su poder divino de reconstruir y trascender. Si el demiurgo insiste en modelar la realidad para limitarnos, nuestro don es lo opuesto. Nos permite remodelar y reconstruir. Somos los desafiadores de este arquetipo, los seres que rechazan la narrativa fija y optan por reescribir sus propias historias. Pero el demiurgo no es solo un adversario externo, también es una parte de nosotros mismos. Se manifiesta en nuestros miedos, en nuestras dudas, en nuestra tendencia a aceptar lo que nos imponen. Reconocer esto es el primer paso para enfrentarlo. No es necesario odiarlo o negarlo. Basta con comprender que es una proyección de las limitaciones que nosotros mismos creemos tener. Por eso, al ejercer el don de remodelar la realidad, estamos desafiando al demiurgo, pero también liberándonos de él. Es un proceso que exige valentía, porque implica reconocer que la prisión no solo es impuesta, sino que a veces es buscada. Así volvemos a la idea central: somos los creadores. Incluso en un mundo lleno de fuerzas que intentan limitarnos, llevamos dentro de nosotros una capacidad única para imaginar, construir y trascender. La realidad que el demiurgo intenta imponer puede ser poderosa, pero no es absoluta. Lo que es absoluto es el potencial humano para reescribir, revisar y transformar. Por lo tanto, cuando te enfrentes a una realidad que parece inmutable, recuerda: esa inmutabilidad es la ilusión del demiurgo. La verdad está en tu capacidad de mirar esa realidad con nuevos ojos,
de encontrar en ella las grietas, los puntos de luz que indican posibilidades. Recuerda que tú eres el maquinista de tu mundo, y el maquinario que parece tan complejo e imponente no tiene poder alguno sin ti. Sé el creador que desafía al creador. Sé el arquitecto que desconstruye las prisiones. Porque la realidad que importa, al final, no es la que te fue impuesta, sino la que eliges construir con tus propios deseos, tu imaginación y tu valentía.